Conocer a Dios cambia tu perspectiva y te lleva a ti a un crecimiento de ese conocimiento para que tu vida sea fortalecida. Y hoy estamos ya en la clase 4. Esta clase tiene que ver con conocer a Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Y esta primera parte eh, vamos a ver algunos aspectos de Jesús. El objeto de este estudio es muy simple, ¿no? Conocer a Jesús mejor no solo que nos va a llevar a nosotros a hablar de lo que Él hace, sino que también quién es Él. Queremos que ustedes conozcan a Jesucristo como un amigo y que lo conozcan como su mejor amigo, que es el Señor. La enseñanza se centra en conocer mejor a Jesús y, y cómo tú podrías hacer conocer a alguien más a Jesucristo, aprendiendo sus nombres, entendiendo la historia de su vida, apreciando su personalidad y respetando sus valores, ¿no? Yo creo que esto te va a permitir a ti tener una clara idea, visión de lo que él en su vida hizo y a la par de que esto va a edificarte. Ahora, ¿por qué es importante? Primero, conocer a Jesús es la prioridad más grande de la vida, porque Él, no se olviden que Él es la puerta, Él es el camino, Él es la vida. Sin Él no podemos ver al Padre y todas esas cosas son importantes. Él nos trae la salvación. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la invaluable ganancia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Creo que esto resume mucho de lo que es la valoración del apóstol Pablo respecto a haber conocido a Jesús, ¿no? Es para él cualquier cosa que tenía como valioso no eran tan valiosas como lo que significó ganar a Jesucristo. Segundo, conocer a Jesús es la más grande oportunidad de la vida. Ok, es una oportunidad invaluable, ¿no? Ahora, dice 2 de Pedro 1, verso 2, quieren más y más de la bondad y la paz de Dios. Entonces, conózcanlo mejor, porque a medida que lo conocen mejor, les dará por su gran poder todo lo que necesitan para vivir una vida realmente buena. Él aún comparte su propia gloria y su propia bondad con nosotros. Esto es muy importante porque en el tema de la salvación, en el tema de lo que Jesucristo es en el particular, creo que tenemos que entender que eh, Él es soberano en darnos, ¿no? Todo su poder, su gran poder, para que nosotros podamos eh, vivir, ¿no? la vida plena que Él ha diseñado para nosotros. Ahora, ¿qué se necesita para conocer a alguien? A veces no tenemos toda la capacidad de inteligencia social, o sea, no todas las personas tienen el tema en su vida, el tema de la inteligencia social resuelto. Hay muchos que no tienen una inteligencia social desarrollada. Entonces,
De cualquier modo, nosotros necesitamos preguntarnos qué se necesita para conocer a alguien. Y hay 4 niveles de conocimiento en las relaciones. Esto es importante. Primero, tenemos que aprender su nombre. Eso se llama el reconocimiento. Segundo, tenemos que aprender algunos detalles de su vida. Eso se llama conocerlo. Tercero, empiezas a apreciar su personalidad y ahí es donde se desarrolla la amistad. Y cuarto, entiendes y aceptas lo que es importante para él. Entonces, aprendes sus motivaciones, sus valores, ves ya a la persona en toda su intimidad y esto es muy importante. Ahora, la forma en que conoces a alguien formará el bosquejo para um, nuestras clases siguientes, ¿no? Vamos a tener algunas clases del conocimiento de Jesús y es muy importante que le demos tiempo a esto. Entonces, primero vamos a conocer los nombres de Jesús, ¿no? Después conoceremos los detalles de la vida de Jesús. También vamos a conocer la personalidad única de Cristo Jesús y vamos a conocer los valores de Jesús. Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros a conocerlo a Él más a través de la palabra y eso nos va a edificar muchísimo. Entonces, vamos a comenzar la primera parte, los nombres de Jesús. Ok, la forma en que conoces a alguien formará el bosquejo para nuestras siguientes clases. Entonces, dijimos la primera parte, los nombres de Jesús. Entonces, los nombres de Jesús, es la clase que tenemos esta semana. La forma en que conoces a alguien formará el bosquejo para estas clases. O sea, una de las primeras maneras en que conocemos a otra persona es sabiendo su nombre. Esa no es una tarea simple. Cuando se trata de Jesús, un estudio hace una lista de 184 diferentes nombres para Cristo en la Biblia. Este estudio te ayudará a aprender algunos de ellos. No vamos a revisarlos de repente todos. Recuerda, un nombre te ayuda a identificar a alguien. Los nombres de Cristo te ayudarán a identificar quién es Él. Vamos a aclarar algunos términos y acuérdense que cuando tenemos este marco rojo es que estamos haciendo ajustes en nuestra comprensión. ¿Qué hay en un nombre? En la Biblia, la idea del nombre de alguien tenía más importancia de la que le damos hoy. De manera que un nombre era un indicador de 3 especificaciones acerca de la persona: su propósito, su posición y su promesa. Entonces, cuando vemos en la Biblia un nombre, vamos a identificar estas 3 cualidades, digamos, de calificación, o sea, su propósito, su posición y su promesa. Vamos a ver que Jesús tenía nombres antes de nacer. Isaías 9:6 menciona a 5 de ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, ahí vienen, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 5 de los nombres de Cristo antes de que Él haya nacido. O sea, admirable es Dios, objeto de adoración. Consejero es Dios nos guía. Dios fuerte es que Dios nos fortalece. Padre eterno es Dios nos ama. Y príncipe de paz es que Dios está con nosotros, ¿no? Como dijimos aquí en Isaías, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es Isaías 7. Ok. Los nombres que se le dieron cuando nació, fíjense, cuando nació,
el ángel le dijo a María eh, sobre Jesús, ¿no? Jesús significa salvación de Dios. Mateo 1:21 dice, ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿no? Estamos viendo que el nombre mismo, Jesús, significa salvación de Dios. Entonces, ahí Mateo que tiene esta bendición. Los ángeles le dijeron a los pastores en Lucas 2:11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces, fíjense aquí, Salvador es que muestra el propósito de Jesús. Cristo no es su apellido, Cristo es la promesa de Jesús, ¿no? Hubieron muchos Jesús en ese tiempo. Cristo le identificó como el Jesús, quien era el Mesías. Cristo es equivalente griego del hebreo Mesías, que significa ungido. Entonces, Señor es la posición de Jesús. Entonces, aquí de repente podemos revisar el texto nuevamente. Dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, ¿no? Entonces, Salvador, Cristo, Salvador, el propósito de Jesús, Cristo es la promesa de Jesús, ¿no? Porque significa ungido, y Señor porque es su posición. Una clave para cambiar nuestra perspectiva. Cuando vemos estos marcos, vamos a ver cómo podemos ir cambiando algunos conceptos. La Biblia hace más que solo listar los nombres de Jesús. Nos cuenta el poder de su nombre. Ciertos nombres sí tienen poder. Veamos una lista de los nombres que en nuestro mundo hoy tienen cierto poder o autoridad o influencia tras ellos. El nombre de Jesús es sobre todo nombre, lo dice Filipenses, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto lo dice Filipenses 2, del 9 al 11. Ahora, segundo, como creyentes vivimos en su nombre. Somos ungidos, en Santiago 5:14, ¿no? Somos perdonados, 1 Juan 2:12. Somos bautizados, Hechos 10:48. Y somos justificados en su nombre, 1 Corintios 6:11. Ok, de repente aquí ustedes pueden revisarlo en casa y fíjense, si no han tomado nota, revisen el video una vez más, pero tengan la oportunidad de revisar esto, porque somos ungidos, tenemos la unción del Santo, somos perdonados por la obra de Jesucristo, somos bautizados en Él, en su obra en la cruz, somos justificados en su nombre. Entonces, esto es tremendo. Nos reunimos en su nombre, 1 Corintios 5:4, o sea, donde hay dos o más están reunidos, ahí está Él. Llevamos su nombre, o sea, Él nos ha puesto su nombre, 1 Pedro 4:16. Creemos en su nombre, ¿no? Y invocamos su nombre, 1 Corintios. Ok, en su nombre damos gracias también, Efesios. Tenemos vida en Juan 20:31, y esta es la vida, ¿no? Tenemos el nombre de Jesús. Predicamos en su nombre, Hechos 8:12. Hablamos, Hechos 9:27. Y sufrimos, Hechos 21:13, 1 Pedro 4:14. O sea, hay algunos sufrimientos que tienen que ver con el hecho de que por causa del nombre de Jesús hay personas que sufren persecución, ¿no? Todo lo hacemos en su nombre. 1 Colosenses 3:17. Ok, vamos ahora a la segunda parte, los detalles de la vida de Jesús.
La vida de Jesús no empezó con su nacimiento y no terminó con su muerte. Veremos la vida de Jesús antes, durante y después de su tiempo en la tierra. Si existe una línea del tiempo en la vida de Jesús, su tiempo en la tierra sería un signo de admiración en el medio. Lo vemos como la parte más larga y la parte más importante para nosotros, pero en términos de un tiempo real es la parte más corta. ¿Qué hacía Jesús antes de nacer? El Cristo preexistente. Vamos a ver. Siempre ha existido. Él es eterno. Miqueas 5:2 y Juan 8:38. Miqueas 5 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti ha salido, ¿no? De ti ha salido, perdón, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. A sus salidas son desde el principio, desde los días a la eternidad. ¿Ok? Juan 8:38, yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Ok, el Cristo preexistente. Vamos a ver, Él creó el universo. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Ok? Él ministró a la gente. Entonces, estamos hablando antes de que Él haya nacido. Agar, Génesis 16:7-14. Y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó el pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está en Cades y Bered. Ok, estamos necesitando aclarar algunos términos. Yo el domingo justamente he predicado sobre un poco de este pasaje. De hecho, que el domingo yo he predicado tratando de explicar que el ángel de Jehová tiene que ver con el Espíritu Santo y es así. Pero tenemos que verlo en este sentido. Acuérdense que el Señor dice que enviará otro consolador. Acuérdense, eh, mi espíritu, dice, ¿no? El espíritu que viene del Padre. O sea, el Espíritu Santo, cuando viene, es Dios con nosotros, es Emmanuel, o sea, pero también era Jesús, y es más, el tema es que para muchos se hace un embrollo, una complicación, pero veámoslo de la forma sencilla. En la preexistencia, el Señor
tuvo un contacto con las personas. Ese contacto, esa presencia tiene que ver con Jesús. Pueden haber llamado Jehová Sabaoth, el príncipe de los ejércitos de Jehová o el ángel del Señor, y, y en el sentido correcto es el Espíritu de Dios. Estamos. Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. De manera que su preexistencia y su presencia antes de nacer tiene directamente relación con el Espíritu de Dios. Es más, la Biblia en el Antiguo Testamento habla que el Espíritu de Dios es tan perfecto que, que tiene siete nombres, siete ojos que se pasean por toda la tierra. Y esto es interesante porque esto nos habla de un Dios tan perfecto que no se puede resumir en una sola perspectiva su personalidad, su nombre. Eh, de hecho que hemos hablado ya sobre la Trinidad y, y hemos dicho que nos ayuda a entender que Dios es perfecto. Y es aquí donde hablamos de la perfección de Dios, el Hijo, que es Jesucristo, pero también es su Espíritu. No es solamente del Padre, es del Hijo. Y es que estaba presente aún en la creación, su Espíritu estaba supervisando todo y su espíritu no contendió con los hombres cuando se pervirtieron antes del diluvio. Y el Espíritu Santo estuvo presente visitando a Abraham, Agar, pero era Jesús a la vez y es el Padre a la vez. Estamos entendiendo, entonces, estamos hablando de Dios. Estamos hablando de Dios que ya irrumpía en la vida de los humanos. Ok, en muchas partes del Antiguo Testamento existe una figura llamada el ángel del Señor, quien se aparece a la gente. Es evidente que es más que un ángel, se habla de él en términos que se relacionan más a Dios mismo. Nosotros creemos que el ángel del Señor es el Espíritu Santo, como dije hace un rato. No hay una referencia exacta para esto, pero la gran mayoría de los maestros de la Biblia ven esto como apariciones de Cristo en la tierra antes de su nacimiento humano. En Génesis 16, el ángel a quien Agar vio dijo que él aumentaría su descendencia. Solo Dios diría eso y Agar reconoce a este ángel como el Dios que me ve. La Biblia misma se refiere a él como el Señor que le habló, ¿no? Entonces, eh, estamos entendiendo pues que tanto el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre como es el Espíritu del Hijo. Es el Espíritu de Dios. Es Dios. Entonces, decíamos, el Espíritu Santo no es Jesucristo. Jesucristo no es el Padre. Pero cada uno de ellos es Dios. Y todos ellos son Dios. Entonces, ahí viene la parte en donde tú puedes encontrar un cierto conflicto si tú no tienes el Espíritu Santo. La gente que no ha sido tocada por Dios va a ser de muy difícil comprender esto. Pero cuando tú has recibido ese toque de Dios, Dios ha irrumpido en tu vida y te ha abrazado, y tú eres su hijo. Para ti te da más bien mucha alegría saber que Dios ha estado presente en todos los tiempos y ha estado actuando presente en la vida de todos. Porque acuérdense, Jesús es la imagen del Dios invisible. O sea, a Dios nadie le ha podido ver, al Padre, pero Jesucristo lo ha dado a conocer y hoy Jesucristo está sentado en el trono del Altísimo, pero quien está presente en la tierra, en el globo terráqueo, es el Espíritu Santo que está en nosotros.
somos templo del Espíritu Santo y de manera que es Dios que está con nosotros. Por eso que es importante esto. Dios está siempre en relación con su creación y con sus hijos y con aquellos que Él ha estado preservando y guardando. Vamos a hablar de Moisés. En Éxodo dice, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. De hecho que aquí hay dos segmentos, el verso 2 y el verso 4, pero vemos que está hablando del ángel de Jehová y dice, lo llamó Dios en medio de la zarza. Apareció el ángel de Jehová en medio de una llama de fuego, en medio de una zarza. Estamos hablando de Dios. Por eso que, qué maravilloso, Dios manifestándose, interactuando con su creación y con aquellos que Dios escogió para su propósito. Esto es importante. Dios te ha escogido a ti para su propósito y Dios va a interactuar contigo. A Abraham, ministró a Abraham, por ejemplo. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que andaban junto a él, ¿no? Entonces, ahí estaba el Señor. Uno de esos 3 varones era el Señor. Y estaba con Abraham, caminó con Abraham, estuvo un tiempo con Abraham. Ok, vamos a cambiar ahora a otro tema. Vamos a ir a la clase siguiente a continuar con otros aspectos de la vida de Jesús. Por hoy hemos terminado y vamos a tener expectativa de que ustedes nos escriban, nos den a nosotros una nota en la que podamos nosotros darles a ustedes una particular respuesta, ¿no? minsantuario@yahoo, lo tienes en tu en tu en tu anotación, si lo has apuntado, si no, aquí va, ahí está, minsantuario, tú lo puedes llevar a la mano, ¿no? Nos despedimos, deseamos que ustedes sean muy bendecidos y hasta el día jueves. Que el Señor los bendiga.